Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Ortiz, soy ya, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente voy a hacer una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ahondar en diversos temas como los que hoy les voy a presentar aquí en nombre del centro, para que puedan ahondar un poco en lo que vienen siendo los diversos sistemas de protección, de modo que en este primer video vamos a hacer una aproximación muy somera, en unos 10 minutos, de todo lo que tiene que ver con el sistema de protección nacional en Venezuela, es decir, cuáles son las garantías que da la Constitución y el ordenamiento jurídico legal venezolano a efectos de garantizar lo que vienen siendo los derechos humanos y cómo están consagrados en dicho ordenamiento. En este sentido, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el sistema nacional se puede subdividir en dos subsistemas, un sistema orgánico y un sistema normativo. Por supuesto que el sistema normativo regula lo que viene siendo el sistema orgánico. El sistema normativo está compuesto por principalmente y en primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consagra en primer lugar lo que vienen siendo los derechos fundamentales. Hay una distinción en derecho internacional público de los derechos humanos entre derechos fundamentales y derechos humanos. La distinción radica en que los derechos fundamentales son todos aquellos que están consagrados dentro de una constitución u ordenamiento jurídico interno nacional de un estado determinado. En cambio, los derechos humanos son disposiciones normativas, que son derechos, más que incluso cualquier otra cosa, que están consagrados no en ordenamientos jurídicos nacionales, sino en tratados internacionales. De modo que la diferencia estriba en que los derechos fundamentales son propios de los ordenamientos jurídicos nacionales, mientras que los derechos humanos son propios de los ordenamientos jurídicos internacionales. Eso no quiere decir que no tengan ninguna relación, de hecho la tienen. Lo normal es que los ordenamientos jurídicos como el venezolano, como de alguna manera van a ser insuficientes respecto a todo lo que ha desarrollado el derecho internacional, no solo digan que existen derechos fundamentales, sino que remiten a una carta más abierta que son los derechos humanos. En el sistema normativo pues tenemos principalmente que remitirnos a lo que viene siendo el contenido del artículo 22 de la Constitución. Pueden revisarlo, en el cual se establece el principio de la progresividad, una de las características esenciales de los derechos humanos, la cual consiste en que no necesariamente se tiene que circunscribir todo el sistema de protección a lo expresamente establecido en la Constitución y las leyes de una república, sino que estas pueden verse complementadas en función de la distinción que dimos anteriormente con los derechos humanos. Es decir, los sistemas nacionales son más garantistas en las medidas que se complementan con los derechos internacionales. Ahora bien, no solamente está el principio de progresividad, sino el principio de no regresividad. Ambos son caras de una misma moneda. Lo que quiere decir eso es que si el Estado ha ido hacia adelante en una determinada circunstancia para garantizar derechos humanos, luego no puede revertirla en el futuro. En este sentido, eso aplica no solo para medidas legales, sino medidas de carácter administrativo, propias del Poder Ejecutivo, es decir, de la administración de justicia, de la administración del Presidente de la República y por supuesto de la administración en general. Ahora bien, amigos, tenemos en cuenta un artículo muy importante que viene de seguida, que es el artículo 23, un artículo que ha sido consagrado en la Constitución de 1999, en ese proceso constituyente, en donde se estableció con muchísima importancia lo que viene siendo la preeminencia de normativas en materia de derecho internacional y específicamente de derechos humanos, los cuales pueden tener prevalencia sobre el propio ordenamiento jurídico nacional. Es decir, lo que viene siendo el artículo 23 es uno de los elementos más novedosos de todas las familias jurídicas latinoamericanas y ha sido aplaudido. Lamentablemente, pasado el tiempo, lo que viene siendo el desarrollo de la jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Justicia en sus primeros años, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, se desvirtúa el contenido del artículo 23 de la Constitución, el cual, como hemos comentado, sostiene claramente que en caso de que la Constitución no sea suficiente, podrán tener prevalencia aquellas normas de derecho internacional que sean aún más garantistas. Estamos hablando entonces de que disposiciones de derecho internacional son supraconstitucionales. Lamentablemente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia dijo que el propio artículo 23 era inconstitucional, lo cual quiere decir que un artículo contenido en la Constitución contraría la propia Constitución, lo cual ciertamente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, el artículo 23 fue desvirtuado y es importante tomarlo en cuenta porque de hecho lo limitaron. El artículo 23 dice que no solamente tendrán prevalencia en temas de derechos humanos normas contenidas en tratados y convenciones internacionales, sino que también lo tendrán específicamente decisiones de tribunales internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en algunos casos, ¿por qué no?, lo que vienen siendo los órganos de Naciones Unidas que dictan decisiones a través de los comités de los diversos pactos y tratados. Entonces, lo que ha dicho este sistema es básicamente eso,
incluso si se tratara de decisiones, esas específicamente no tienen prevalencia en ningún caso, incoando el concepto de soberanía, lo cual a su vez no tiene tampoco mucho sentido porque la soberanía es un concepto muy ligado a derechos humanos cuando los estados en ejercicio de su potestad libre firmen y suscriban tratados internacionales. Ahora bien, teniendo en cuenta esos elementos que se corresponden al sistema normativo, pasamos brevemente al sistema orgánico. El sistema orgánico está permeado obviamente por el sistema normativo y se compone fundamentalmente de dos órganos fundamentales, lo que viene siendo en primer lugar la Defensoría del Pueblo y en segundo lugar la Fiscalía, reconocida en la Constitución como el Ministerio Público. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ese es el órgano en concreto más importante en el marco de los derechos humanos, precisamente porque en el proceso constituyente de 1999 se creó el Poder Ciudadano, un poder adicional a la clásica división de poderes del Estado que planteó originalmente Montesquieu. El Poder Ciudadano, dentro de los múltiples órganos que conforma, existe lo que viene siendo la Defensoría del Pueblo, la cual se originó en Alemania y Suecia durante el siglo XIX y XVIII y se llama también Ombudsman. El Ombudsman, también en defensa de otros, se traduce en sueco, es un órgano dedicado particularmente a la defensa de los derechos humanos. Es un órgano que, a diferencia de la Fiscalía, que es como el agente defensor del Estado, este es el agente defensor de la ciudadanía. Y no solo de la ciudadanía, sino incluso de aquellas personas que migren y estén dentro del país. En todo caso, la Defensoría del Pueblo tiene unas competencias establecidas en el artículo 281 de la Constitución que son muy claras. Tiene que establecer medidas legislativas afirmativas en el marco de los derechos humanos. Tiene que promover toda iniciativa en todas las esferas y ser principalmente, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano fiscalizador de los otros órganos del poder público a efectos de ver el cumplimiento de los mismos. De lo contrario, la Defensoría del Pueblo no estaría en cumplimiento de sus atribuciones de naturaleza constitucional. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo obviamente ha quedado relegada actualmente a un segundo plano, puesto que, a diferencia de lo que viene siendo procesos democráticos, parte de sus nombramientos han derivado de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual, a efectos de lo que viene siendo disposiciones de derecho internacional, disposiciones y declaraciones de organismos y organizaciones internacionales, no es sino un órgano ilegítimo que ha nombrado pues a otros órganos que antes parecían legítimos, pero los ha inyectado esa misma ilegitimidad. Es decir, si la Asamblea Nacional Constituyente nombra órganos dentro de la Defensoría del Pueblo originalmente legítima, entonces la ilegitimiza. Y eso es un problema, porque la Defensoría del Pueblo es un órgano fundamental en un Estado democrático. Para terminar, lo que viene siendo la Fiscalía es el órgano que tiene el monopolio de la acción penal dentro del Estado. Es el único que puede imputar delito de acción pública, que como lo establece el Código Procesal Penal de la República Bolivariana de Venezuela, son la mayoría, muy pocos son de acción privada. Ahora bien, en este sentido, la Fiscalía tiene circunscrito dentro de sus atribuciones que todo ese proceso, es el primer numeral de hecho del artículo 285, tiene que estar circunscrito a lo que viene siendo el respeto al acceso a la justicia, a los derechos humanos. La Fiscalía, lamentablemente, y todo el proceso judicial que se lleva en Venezuela se aleja de este fundamento, principalmente por actos dilatorios en donde procesos que deberían durar por lo menos un año, dos años, como mucho 5 años, si sacas la cuenta de lo que está contemplado dentro del Código Penal de los plazos, lamentablemente se ha diferido a múltiples ocasiones en donde incluso la propia Fiscalía participa alejándose de la disposición constitucional. Bueno amigos, espero que haya sido suficientemente ilustrativo estos elementos tanto del sistema normativo como del sistema orgánico del Sistema Nacional de Derechos Humanos en Venezuela y ver cómo, a pesar de las circunstancias actuales y la coyuntura, normativamente tenemos suficiente base como para que en un futuro pueda ser suficientemente garantista con los ajustes pertinentes que requiera. Muchísimas gracias a todos.